amigos? Le mando un fuerte abrazo, su amigazo Toño Murillo. Hoy más contento de lo normal, porque ya sabemos que ya llevamos algunos podcasts, algunas entrevistas ya realizadas aquí en nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, pues más que entrevistar a un ídolo, que así lo voy a decir ahorita tal cual. Ahorita les voy a platicar la historia porque él sí es mi ídolo. Las campanas, escuchaste que sonaron las campanas como alegría. Exactamente, un idolazo de la música, del rock, del ska. Pues a un gran amigo que tengo el gusto de conocerlo ya desde hace algunos años, y sí como músico, sí como artista es una chulada, como ser humano más. El buen Huicho Vaca. ¿Cómo estás, hermano? Amigo, ¿todo bien? Muy contento de verte. Hace mucho que no nos veíamos y teníamos ya ganas de toparnos. ¿Cuántas llamadas hicimos, no? No digo ahorita. Varias. De que, oye, ¿cuándo puedes? Oye, que no se acomoda. Que tú ya mía te la presto, dijera el Pelón Bermúdez. Pero sí, ya estamos aquí, qué chido. Sí. Bueno que me hablaste. No, gracias, amigo. Feliz. Unidos por la música, unidos por el fútbol, unidos hasta por charlas con familiares, ¿no? Por los perritos. Por los perritos, unidos por los perritos, claro. Deben de saber que este spot está planeado así como tal, ¿no? Sí, hermano. Estamos en la parte back de mi casa, y mira, de repente salió mucha gente para hacer perritos. Pero así se logró y en la naturaleza lo pensamos, bonito. Efectivamente. Amigo, a ver, el otro día estaba ahí stalkeándote en el Face. Ok. Primero vámonos con el tema de la vaca. Okay. Vamos a ir de atrás, de adelante hacia atrás un poco. Venga. En el 99, en abril, ¿se hunde la vaca o en mayo? 29 de abril, bueno, ya hemos empezado poquito antes, pero el primer show como tal fue el 29 de abril del 99. Fue cuando oficialmente le damos, se puede decir que el banderazo, hace 27 años. 27 años. Iba entrando a la preparatoria en el 99, cabrón. O sea, que eres más chico que yo. Un poquito, yo creo que... ¿De qué año eres? 84. Ah, sí, es el más chico. Soy del 80, entonces. 4 años. Sí, y los de la vaca, casi todos éramos de la edad al inicio, o sea, 80s y un par del 78. Oye, ¿y cómo surge toda esta onda de hacer una banda? Me imagino que es de amigos, ¿no? Hasta la fecha, sí. Pero más en esos momentos, ¿no? ¿Cómo tú sabías tocar algún instrumento? ¿Qué rollo? Cuéntenos. Sí, todo empezó como en la secundaria, ¿no? O sea, nos conocimos Mike y yo. Ajá. Siempre fuimos como de un grupo de muchos amigos muy rockers. Mike el baterista, un abrazo. Después le va a tocar a él también. Desde el principio quisimos hacer como música, no sabíamos un carajo. Ajá. Nunca tomamos clases, se nota hasta la fecha no. Por eso. Pero un momento trascendental es cuando conocemos a Costeño. Uh-huh. Costeño en el 96 más o menos, 95-96. Uh-huh. Ahí es cuando lo conocemos y él sí sabía tocar un poquito, bueno, un muchito el bajo. Ajá. Entonces cuando lo conocemos a él en un concierto de La Maldita Vecindad, ¡órale! Literal fuimos como a ver a La Maldita con unos amigos. Él conocía a esa persona que iba con nosotros y dije, pues yo los dejo pasar en la fila. Se quedó con nosotros y nos dijo, yo acabo de llegar de Ciudad de México, no tengo amigos rockeros. Y ese es el momento de la catarsis donde sí decimos, bueno, hay que empezar a hacer música. Costeño tenía un bajo y un ampli. Ajá. Entonces dijimos, bueno, ya hay gente que tiene un instrumento, ya no está solo en el aire, ¿no? Y ahí hicimos La Manuela Cotidiana, que fue una banda que tuvimos en la prepa. Así fue el primer nombre, La Manuela Cotidiana. Secundaria y prepa. Entienda usted por qué. Se entienda. Por la edad y todo eso y las ganas. Y de ahí brincamos ya años después. Yo conozco en la prepa 5 a Carlitos, ajá, al Fufú. En una etapa en la que la Manuela no estaba tocando, Mike le habían quitado la batería que se le habían prestado, algo así. Y estos güeyes me dijeron, hay que hacer una banda de ska, porque estaba en muy buen momento el ska en México. Y ellos decían, hay que hacer ska, pero no ska latino, era nuestra tirada. Hay mucho ska latino. Entonces dijimos, hay que hacer un ska diferente, más gabachón, más europeo, más Los Ángeles. Y nos metimos en eso. Y entonces hicimos Mezcal Sound, se vino Costeño, teníamos otro baterista, no funcionó,
Sale ese baterista, llega Mike y ahí empieza No Tiene la Vaca, en el 99. Oye, pero resumen, ¿a todos les gustaba el ska o por qué eligieron el ska? O sea, más allá de que estuviera de moda y todo eso. Sí, todos estábamos muy clavados en eso. O sea, en ese momento, tú te acuerdas, Toñito, sonaba mucho. Pues La Maldita Vecindad era como referente. Café Tacuba incluso hacía ska. Tijuana no era algo muy Mano importante. Negra, ¿no? Estaba Mano Negra, estaba la Secta Core, ya saliendo. Venía todo este boom del ska en Ciudad de México, con La Tremenda, La Secta, el Salón Victoria, todos esos. Y al mismo tiempo en Estados Unidos también estaba sonando mucho, no sé, Goldfinger, Less Than Jake, NoFX, Rancid, todo ese rollo. Nos estábamos muy clavados en eso. Entonces, sí, era un gusto muy particular de todos. Éramos muy rockers. Seguíamos a todos los shows. Las Víctimas del Doctor Cerebro tocaban ska. Todo el mundo tocaba ska. Yo no sé por qué lo odian tanto. A mí a veces me molesta mucho porque de repente... Somos incomprendidos, hermanos. Sí, no, exacto. Entonces de repente es como los más exquisitos del rock and roll. De repente dicen, es que el ska es una música acá, pero la verdad es que y está probado en los festivales de música, siempre las bandas de ska son las que ponen el ambiente, claro. Son las que hacen la fiesta, y es un género muy bonito, muy divertido, muy fiestero. Oye, y hoy en día, ¿quién lo diría, no? Que una banda de ska, digo, respetando a todas, ¿no? Incluidos ustedes, por supuesto, pero una banda de ska es una de las bandas que hoy en día representan más el género, ¿no? Llenando todo tipo de lugares como Panteón Rococó, ¿no? Sí. Que llenan estadios y llenan muchas cosas, ¿no? ¿Quién le diría? Ellos hicieron un camino muy interesante. Creo que es una de las bandas sin duda más importante del ska en México. Cómo caminaron, ¿no? Cómo lo hicieron en Europa, lo hicieron por todos lados. Siempre fueron amigos de nosotros. Era muy chistoso porque de repente nosotros ya no íbamos a los shows o a los festivales ya grandes y mucha gente me decía, oye, ayer fuimos a ver al Panteón. Y siempre dicen acá, esto es un honor visitar Guadalajara, la tierra de No Tiene la Vaca. Así. Hicimos muchos shows cuando empezábamos todos, hicimos muchos shows juntos todos. O sea, ellos se despuntaron y se hicieron mainstream. Tienen una organización muy, muy cañona. O sea, sí trabajan, es una oficina, es una empresa, Panteón Rock. Oye, exacto. Tú, se me pasó en la presentación decirlo, ¿no? Cantante, vocalista, escritor, un chorro. Es un estuche de monerías, cabrón. Pues a todo le hacemos y a nada le atinamos. Excelente padre de familia, gran amigo, pero aparte también sabes el tema de la música, no tanto como música, ¿no? A ver si se entiende el punto, sino a todo lo de la mercadotecnia y como acabas de decir, todo lo que tiene que ver. Sí. ¿Por qué crees que una banda como ellos, digo, ahorita nos regresamos con ustedes, que es lo importante tú en la entrevista, pero ¿por qué crees que una banda como ellos pues despuntó así de esa manera? Pues, o sea... yo creo que es su organización, o sea, ellos, me tocó verlo desde hace muchos años, como que hicieron una empresa, más que una banda, era un negocio, ¿no? Una empresa, pusieron reglas, fijaron reglas, que no quiero decir que sea eso la regla del éxito, ¿no? Porque hay muchos factores externos que influyen, o sea, para empezar, que tu música guste, ¿no? Claro. A la gente y todo eso, que la gente te siga, pero si ya tienes como eso ganado, si la gente sí le gustan tus canciones, si la gente sí te sigue, sí compran boletos, cuando haces una estructura tan correcta como la hicieron los Panteón, todo fluye a favor. Y creo que ellos, a diferencia de muchos, si tú te fijas, y a lo mejor nos metemos en trivialidades, pero pues la Secta Core, cuántos cambios de integrante ha tenido, el Salón Victoria, cuántas bandas se han creado, cuántas broncas ha habido, la Tremenda Corte, igual, todas esas que decimos de esa generación. Y si ves al Panteón Rococó, creo que siguen siendo los mismos, habrán cambiado alguno piececita por ahí, pero yo creo que todos supieron respetar. Y al contrario, se integran como músicos invitados, exactamente, ¿no? Entonces creo que esa es la fórmula
fórmula que ha tenido Panteón, o sea, que se respetaron como familia y supieron trabajar y aprovechar el éxito que tenían. Yo por ahí supe una historia hace muchos años, obviamente, ni la fuente fue tan fidedigna, ¿no? Pero que les dijo su representante, a ver, nos quitamos de broncas, nos olvidamos de los trabajitos que tengan, ¿no? Personales, que pintor, que esto, sí. Y nos metemos de lleno a la música. Obviamente eso lleva un riesgo, ¿no? Sí, claro. el no ganar de tu trabajo totalmente personal y todo. Así fue, o sea, así fue. Y esa es la decisión más difícil del rock and roll. A nosotros nos pasó, no tiene la vaca, nos pasó. O sea, en 2004, 2005, 2006, o sea, época cuando nos estaba yendo muy bien, cuando el Tiempos Extras despuntó muchísimo, cuando empezamos a viajar por todos lados, tocábamos en todos los festivales. Llegó un momento en que aquí en Guadalajara medio que topamos, así como de ya no hay más, ¿no? Ya no hay más que hacer aquí. O sea, había pues, pero, o sea, el siguiente paso era conquistar Ciudad de México bien, ¿no? Eso es lo que todo el mundo tiene que hacer en este país. Pero a nosotros nos pasó que teníamos que ir allá porque si queríamos seguir tocando en México no hay quien te pague tu viaje, tu hospedaje en esos momentos, ¿no? Entonces sí llegó como la propuesta o todo de váyanse a vivir a México. Pero nosotros eso ya nos agarró, ya teníamos 24, 25 años, algunos ya teníamos trabajos bien remunerados, no te voy a decir que los mejores del mundo, pero bien estables. Yo ya vivía solo, o sea, como que era como de, pues tengo una novia, tengo mis amigos, tengo un trabajo. ¿Por qué me voy? O sea, era dejar demasiado para irme para allá. Nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. Y muchos años después mucha gente nos la sigue cobrando como de, es que ustedes nunca quisieron, ¿no? Nunca quisieron destapar. Y tal vez nos hubiera ido bien, tal vez no, pero casi todos los casos no fueron de éxito de los que hicieron eso, ¿no? Estaban de Riquita Banana, de gente de Mérida, gente de Culiacán, gente de bandas que les iba muy bien y fueron a México y 3 años después regresaron con una mano atrás y otra adelante, ya sin trabajo, ya sin novia. Y con la experiencia de haber dicho lo intentamos, pero no se logró. Creo que ahí tienen una ventaja las bandas de México, como bien decías, Panteón Rococó dijo, vamos a meternos todos en la banda, ¿no? Pero ellos vivían en casa de sus papás, quiero creer, sí. O a lo mejor 3 en una misma casa, como amigos, y no importaba si comían una rebanada de pan todos los días, el enfoque era vamos a triunfar, ¿no? Difícil decisión para muchos. A nosotros nosotros nunca nos animamos y siempre quedará la duda de qué hubiera pasado. Oye, y el tema está chido, ya después en algún otro podcast podremos abarcar ya el tema de la música en general, ¿no? Porque me quedan, tú sabes, y lo voy a decir aquí, me voy a balconear, cada que hablo con este señorón por teléfono, por WhatsApp, yo creo que hasta lo harto, cabrón, porque me pregunto todas mis dudas existenciales de la música, oye, güey, ¿por qué esto? Oye, y la secta, oye, y el salón, oye, y porque él sabe que a mí me encanta el ska desde hace muchos años. De los verdaderos seguidores del ska eres tú. De hecho, lo tengo que decir tal cual, aunque aquí el señor es el protagonista de hoy, pero a mí el ska me salvó la vida, güey. O sea, es que a mí este ska me salvó la vida. Qué chido. Y llegó en un momento, pues, medio problemático de mi existencia, ¿no? Cuando mis padres se andaban divorciando. Okay. Yo en la secundaria. Entonces, a mí ir a conciertos, ir al rock, ir a la concha acústica, me hizo ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? No vi drogas, no vi pandillas, no vi eso. Entonces me salvó, el ska a mí me salvó, güey. Sí, hay de todo en esta villa del señor del ska, pero sí hay como muy buena onda, la neta. Sí. Se respira un ambiente chido ahí. Está chido, hermano. Oye, a ver, entonces ahora sí me voy a regresar. Venga. En los inicios de Huichito, de Huichito, antes de ser Huicho Vaca, de Huichito, en la infancia, qué rollo, era mucho fútbol, me imagino, ¿no? Por todos lados. Yo bebía, comía y tragaba y respiraba fútbol. Ahí viví en las Águilas, acá en el Zapopan. Y las Águilas era una colonia muy futbolera, con muchos niños. Ahorita es una colonia de viejos. ¿Ah, sí? Hay muchos viejos nada más ahí. Están mis padres todavía por allá. Pero ahí se jugaba mucho fútbol. Y desde chico mis papás también les gustó mucho el rock.
no, yo en mi casa, curiosamente, para ser mexicano, por cuestión de mis papás, nada malo, pero mis papás no escuchaban mariachi, no escuchaban corridos, no escuchaban, en mi casa jamás había norteño, banda, o sea, norteño, ni mariachi, ni nada. Mis papás, a mi papá y a mi mamá hasta la fecha. ¿Ni Juan Gabriel? Juan Gabriel, yo conocí a Juan Gabriel como en la prepa, güey. O sea, yo no sabía ni que existía, porque no... Mis papás no lo oían. Mis papás oían eso en mi casa los domingos de hacer qué hacer y eso. Sonaban los Beatles, sonaban los Rolling Stones, sonaban... Mi papá siempre fue muy fan del rock en español, pero de ese viejito, o sea los Teen Tops, los Saxon, los Locos del Ritmo, los... Johnny Laboriel, bueno, todo eso era lo que se escuchaba en mi casa. Así de repente, algo muy raro. Mi papá es de Veracruz, ponía sus discos de música veracruzana, ¿no? Así el tiling, cositas como sones jarochos, por así decirlo. Entonces, esa fue mi infancia, fútbol, rock. Por eso es que caí yo como en ese gusto, tal vez. O sea, era de ley que te gustara el rock, güey. O sea, era no había otra solución, creo. Creo que ahorita, por ejemplo, con mis hijos, por ejemplo, en casa, mi esposa también igual que yo, no escuchamos casi nada que no sea rock and roll o algo y ellos similar. Igual van creciendo con el mismo. Mi esposa últimamente ya se hizo como más viejita y más ya como que me dijo, ya no quiero tu rock, ya empieza como a ir cosas más distintas. Pero mis hijos están creciendo con eso. Sin embargo, pues en las fiestas, mis cuñados, mi gente alrededor de nosotros, pues sí oyen, o sea, vamos y el mariachi, iba a tocar, y que toque el norteño, y ya todo eso ya es otra sociedad, ¿no? Pero entonces mis hijos, pero ellos pues lo escuchan ahí nada más, claro, acá, claro. ¿no? Entonces siguen siendo como rockeros por acá. Oye, la música moderna, te hablo de BTS, esas amadas. ¿Todo bien o de repente sí las escuchan? Sí, claro. Ya sabes que ahorita es la generación TikToker, ¿no? Entonces, lo que dicen los YouTube y TikTok es lo que oyen también los niños. Yo de repente así sale una canción y los escucho cantando y yo, ¿en qué momento escuchaste eso? No lo pongo aquí. Es que es de un TikTok, papá, y no sé qué. No, está bien. Órale. Yo cero bronca con la música, o sea, nunca me ha gustado, ni mi línea ha sido decir que esto está horrible o está esto, simplemente yo escucho lo que a mí me gusta y lo que no me gusta, pues no, y ya tal cual, ¿no? Pero a nadie le voy a decir, no oigas banda o no oigas corridos. Sí tengo mis comentarios contra muchos, o sea, por ejemplo, los corridos tumbados me parecen algo muy deleznable. Y todo así que la vez que se hizo una campaña contra el reggaetón, ¿no? Mucho que así. La verdad es que el reggaetón está bueno para echar un bailongo cuando andas en la borrachera, ¿no? Perreo. Sí, no pasa nada. Entonces, que no lo pongas en tu carro ya es otra onda, ¿no? Y sí, creo que hay alguna música... ¿Sabes cuál me cayó muy gorda? Esta etapa en la de Danny Flow y todo. Ajá, como que híjole. Cuando se hizo esa etapa yo sí decía, si neta la música va a hacer esto ahora, si estamos podridos. O sea, cuando la banda empezó, y no, olvídate del reggaetón, cuando empezaron a hablar así tan escatológicamente en las letras, cuando ya ni siquiera había una imaginación, ya era como de, pues para generar contenido, para que me sigan, voy a cantar que, no sé, pues voy a hablar una grosería, o sea, te amo el culo, güey, ¿no? Y dame el culo, culo, y así como, es como de, güey, échale poquita imaginación, carnal. O sea, di lo mismo, güey, pero aunque sea, agrégale algo, ¿no? Como que se clavaron en que, vamos a decir frases bien polémicas para generar como, pues todo que nos odien, que nos critiquen, que no, ¿sí? Y sobre de ello, gracias a Dios creo que paró eso, O sea, yo ya no le vi, eso pasó hace como año y medio, 2, ¿no? Y ya no escuchas cosas así. No. Tan brutalmente escatológicas. No, y eso de ahorita, el tema del TikTok, de las redes, del YouTube, está bien canijo porque, por ejemplo, te voy a decir algo, a mí ya sabes que también la lucha es otro deporte que ahí también hemos estado del chongo, ¿te acuerdas, güey? Sí, ¿Cómo yo me no dices? me la creo. Eso es broma, y bueno, pues somos muy amigos y no pasa nada. Pero, a ver, mis hijos conocieron la lucha libre, o sea, o les gustó la lucha libre, aunque no lo crean, no por mí, güey. Ok. Por el TikTok. O sea, de repente me empezó así, de repente era, papá, y John Cena. Y yo, espérate, a ver. Y papá, y Age, y papá, y me nombraban a muchos que yo ni en cuenta, a pesar de que me dedico a eso. Y yo le dije, a ver. Yo nunca he visto, a ver, yo les pongo lucha y ustedes
canijos nunca han estado tan atentos, güey, a lo que yo les pongo. ¿De dónde saben tanto? No, pues ya me llevan al TikTok. Mira, papá, se saben todo, güey. O sea, el TikTok está muy bravo. Y las redes están bravas. Fíjate que a mí me gustan, ¿eh? O sea, yo soy un güey, no soy el viejito cascarrabias de, las redes acá. Sí me caen, así platicamos, antes de esto platicábamos de los influencers chafas. Los influencers chafas no los soporto, o sea, no soporto ese consumismo de ay, es que hay un güey que va a platicar nada más su día de cómo le fue en el estacionamiento del Costco y cómo un güey le dijo que no sé qué hay. La señorita que se pinta. Sí, y ese de story time de cómo no me dieron la visa, ¿no? Y así de, güey, ¿qué importa? Esas estupideces, neta, hijo, mano, me causan repulsión. De ahí en fuera, lo que le decíamos, el TikTok es tan extenso, tan interesante. Yo sigo cuentas que, de verdad, de historia, de cosas, cuestiones políticas, de ciencia, de lucha libre, de deportes, de polémica deportiva, de comedia, de todo. O sea, hay un mundo súper bueno para poder mamar, ¿no? O sea, si ya no lees libros, perfecto, pero vete unos TikToks de historia de tu país y entiende de dónde vienes, ¿no? ¿Qué eres? Así, está chido. Hay muchas cosas bonitas en las redes. Estoy a favor de que la gente consuma redes. Nomás hay que llevar el algoritmo a un sitio bueno, ¿no? Sí, de acuerdo, que se tome lo más positivo posible. Sí. Hermano, entonces creces ahí en las Águilas, sí, con mucho fútbol, pero a ver, tu gran amor al Atlas, güey, ¿en qué momento se da? Porque aparte, déjame decirlo, cuando yo conocí a Huicho ya como ser humano, cabrón, no como Huicho vocalista, fue en un partido de fútbol, que también me critica que yo soy muy malo. Bueno, sí, eres malón. Sí, soy malón, pero aferradón. Te aferras. Y aparte te voy a decir algo, no es por defenderme, pero ese día tuve un partido muy malo, güey. O sea, contra ti pero no soy tan malo como me viste. Después tendré una revancha. Okay. Pero lo conocí jugando fútbol y buenísimo el cabrón. Y después ya me enteré y él me platicó que jugaste ahí en el Atlas, ¿no? Intentaste. Sí, fue un accidente realmente porque yo tenía como 4 años, primogénito. Ajá. Mi papá tenían 6 años viviendo aquí en Guadalajara. Mi papá dice que él ya le iba al Atlas, no creo, no es cierto. Porque si ves mis fotos de niño, mis primeras fotos me vestían de los Pumas. Okay. Lo que pasa es que él nace en Veracruz, en Córdoba, Veracruz. Se va a vivir a México, estudia en la universidad en México. Ahí, bueno, conoce a mi mamá. En un trabajo que tenían, los mandan para acá, se vienen a vivir acá me tienen, ¿no? Él dice que jugó en el Atlas de Veracruz cuando era niño y que por eso le iba. Yo no sé. No le creeremos, ¿no? Sí. Sí. Pero, pues, que te indica que el niño chiquito vestía de Pumas. Y él había estudiado en la UNAM, entonces yo siento que como que le tomó un cariño a la UNAM. De niño me llevaban mucho a ver a los Pumas también. ¿Sí? Sí. Pero a los 4 años vamos por Plaza del Sol ahí en el auto, cuenta mi padre, y yo veo a unos niños jugando del Atlas, era un Atlas del Sol que había ahí, y yo le digo como que quiero ir, me lleva, así como lo que quiera mi hijo, ¿no? Me lleva. Pues a mi papá le gustaba mucho el fútbol. Entonces, sí, claro, sí, véngase mañana, la inscripción, tanto, compren los zapatos, pues ya voy. Me meten a los 4 años y cuenta mi padre que a los 2 días yo así de yo ya no quiero ir. Y que mi papá, no, hombre, ya gasté todo, ahora te quedas, ¿no? Pues bueno, ahí empecé y se hizo yo quiero creer, o siempre he dicho que es como la comunión que tuve con mi padre por años. Un amor-odio que tuvimos entre los dos porque, yo odio soy muy fuerte, pero él me siguió en todo mi camino en el Atlas y él se clavó tanto que se hizo entrenador del Atlas también, o sea, le terminó dando trabajo ahí, empezó a dirigir también no solo niños, a otras categorías y o sea, todo. ¿Tu papá sí le llevaba el fútbol también? Sí, claro, sí era muy clavado. Y entonces, ese amor-odio era porque pues yo empecé a jugar bien, empecé a subir y él era muy duro conmigo, o sea, muy duro, o sea, me gritaba muchísimo fuera del campo, me regañaba muchísimo, había momentos que sí decía, prefiero que no me venga a ver, ¿no? Porque cuando no estaba él, yo jugaba cómodo, cuando estaba él, jugaba muy incómodo. Pero bueno, fue toda una vida que tuvimos ahí de fucho. Y crecí en el Atlas, por eso todo el mundo me dice, ¿por qué le vas al Atlas? Pues porque jugué en el Atlas. Insisto, mi mamá era de Ciudad de México, mi papá de Veracruz. Cuando yo era chiquito, ya mis vecinos me decían, o sea, yo empecé a jugar en el Atlas ya cuando empiezo a socializar.
los niños de la calle me decían, todos eran Chivas, todos, ¿no? Y me decían, ¿por qué le vas al Atlas? Y yo, porque juego en el Atlas. Y me acuerdo que desde entonces, y ahí va mi crítica contra los Chivos de siempre me decían, es que yo le voy a las Chivas porque tenemos 9 campeonatos, o 8 en aquel entonces. Tenemos 8 campeonatos, somos los más campeones. Y yo dije, oye, ni siquiera sabía que había campeonatos, ¿sabes? Ajá. O sea, en mi niñez, yo ni siquiera sabía que existía el Atlas. No sabes que se competía con... No sabía si había ganado algún torneo o algo, no sabía nada. O sea, yo simplemente jugaba. Como hasta ahorita, güey. Y gracias a Dios. Es cierto. Y gracias a Dios, digo, me hice muy bueno. O sea, era el bueno de la cuadra, era el bueno de la colonia, era el bueno de la escuela, era el capitán de la secu, o sea, era todo. Y fui escalando hasta que... Digo, en resumen no le vamos a dar mucho, pero en resumen me harté del fútbol. O sea, fue tanto fútbol que yo me harté. Yo no me lesioné la rodilla como dicen muchos de acá. Yo simplemente abandoné el fútbol como a los 14, 15 años, porque dije, ya, o sea, me harta esto, no lo quiero más, ya, o sea, a nivel club, o sea, ya estaba como en posiciones de las terceras y segundas y todo ese rollo. O sea, pudiste haber dado el brinco, güey. Sí, pudiste haber dado. Pues mi papá se la pasa diciéndome que si yo hubiera querido hubiera sido profesional. Yo no creo, o sea... Pero si... Había jugado, o sea, yo ya jugué con una generación de... O sea, jugué con Mario Méndez, jugué con, no sé, Juan Pablo Santiago, o sea, hubo gente con la que jugué, muchos, entrené. Mario, pues, fue hasta un mundial, ¿no? Entonces mi papá por eso de ahí se agarra, tú estabas con Mario, tú pudiste haber jugado y bla, bla. Yo no creo, o sea... Conozco, o en esa camada había jugadores que jugaban mucho mejor que yo y algunos debutaron, otros ni debutaron, otros jugaron un partido y se retiraron. Te puedo mencionar muchos nombres de gente que yo decía, no, sí, por eso digo, si ellos no lo lograron, imagínate yo. Aparte yo me quedé chaparro, entonces cuando yo era defensa, un defensa chaparro no te sirve de mucho, la verdad. Bueno, de lateral, güey, está el Chispa Velarde y eso. Sí, pero yo no era lateral, o sea, lo mío no era la velocidad. Era central. Sí, yo era central y era contención, o sea, era lo que más jugaba. Sí, entonces, ahí sí me la matas, güey, no recuerdo algún central. Sí, no, entonces yo digo, yo me hubieran cortado tarde que temprano, o sea... Porque arriba nunca fui. Hasta ahorita que estoy adulto, ahora juego de delantero. Ya no me gusta jugar abajo, ya me aburrí. Oye, entonces, bueno, ya tú decides no quitarte al fútbol, pero el amor al Atlas ya como tal, o sea, esa afición ya como fanático, ¿cómo surge, güey? Porque está bien chida, porque la verdad, digo, de repente hasta el tema de fútbol hay unas partes donde no están tan padres comentarlas por el tema de la violencia, pero ese amor puro al Atlas, como aficionado, ¿cómo surge? De ir al estadio. Sí, fíjate que yo fui poco, de niño fui muy poco. Mi papá me llevó contadas veces al estadio. O sea, de la niñez habré ido unos 4 o 5 veces. No recuerdo tanto. Aparte mi papá era de los de que faltando 10 minutos nos salíamos. Luego ni siquiera veíamos los partidos completos porque no le gustaba. Mi papá nunca ha sido como muy social, no le gustaba la muchedumbre. Entonces estoy medio... De por sí los tiempos estoy hablando del Atlas del 89-90 de Garisto, que te sacabas los ojos de aburrimiento. ¿Sí? ¿No? ¿Estaba feo? Sí, yo me acuerdo así ir al Atlas. ¿Igual era sábado 8:45? Sí. Ajá, ok. Y sabes que mi papá, como no le gustaba ir, íbamos en las Águilas, él decía que el Jalisco estaba lejísimos, ¿no? Y mi papá hasta la fecha no sale a ningún lado porque todo está lejos. Y entonces íbamos mucho a verlos al 3 de marzo. Era donde más recuerdo verlos. O sea, cuando le tocaba de local Tecos, ahí íbamos. Y eso sí los veía mucho. Pero bueno, ahí pasó eso, mi afición ahí fue normal, digamos, pero sí ya en la prepa universidad, cuando ya estaba con la vaca y todo ese rollo, ahí entre los amigos conocimos a Wix, el Tito, todos, entonces como que todos nos hicimos como muy rojinegros, y el papá de Wix trabajaba en el estadio, era el gerente del estadio, y entonces teníamos boletos siempre gratis para entrar, entonces íbamos a todos los juegos, y entonces ya estaba la barra 51. Cuando me preguntan si yo fui barra 51, siempre digo que no. Yo no fui barra 51 nunca. O sea, nunca ni me registré, ni les dije oficialmente déjenme entrar, ni nada.
pero sí nos la pasábamos ahí con la barra, porque pues teníamos boletos y pues íbamos ahí, y Wix sí estaba muy metido, Wix sí viajaba con ellos, éramos los encargados de meter las... Che, Wix, ¿quién lo viera, güey? Sí, tan serio y todo, güey. No, metíamos las bengalas cuando eran permitidas, nosotros en la mochila llevábamos las bengalas, prendíamos las bengalas, ¿Te tocó la época donde metía gol el Atlas y con la bandera? La bandera, todo, sí. Eso yo lo extraño tanto, güey. De hecho, yo pues, o sea, es que las barras, pues, todo lo que se dice, ¿no? La violencia y todo ese rollo. Para mí, la neta, el tiempo de barra que se dio, no fui barra, pero yo simplemente estaba ahí, era bien chido, era súper chido. O sea, creo que durante 2 años no falté a ningún partido. Y te estoy hablando que el juego era a las 8:45 y llegábamos a las 12 del día a la murga, se tocaban bandas durante el día, te chingabas una torta ahogada, todo chido, se empezaba el ambiente, caminábamos todos al estadio con los tambores, las bengalas, entrabas, más bengalas, más cánticos, cohetes, todo era bien chido, los trapos que colocabas ahí los trapos que colocabas en las al estilo sudaca, ¿no? Sudamericano. Y todo eso estaba súper bien. Todo estaba súper bien. Entonces, desgraciadamente, después como que se volcó en algo negativo, ¿no? Creo, y pues ahí valió madre. Sí, oye, yo, no es un reclamo, pero la primera vez que yo escuché el nombre de No Tiene la Vaca, o sea, ya me gustaba el ska y todo, pero que dije, bueno, ya no se había escuchado como tal, pero fue en un partido del Atlas en el 2002. Pumas Atlas, fui a ver a los Pumas, que le metieron 6-0 a los Pumas, güey. Y ese día tocamos afuera. Sí, a eso voy. Que la primera vez que yo escuché, no alcancé a llegar a verlos porque ya en esos tiempos andaba en camión, me acuerdo que agarré el 19, la ruta de la Tusanía hacia el estadio, ¿no? Me fui temprano, creo yo, es que me fui a las 6 de la tarde, güey. El camión tardó mucho y ya no los vi a ustedes, pero ahí estuvieron, ¿no? En ese partido afuera. Mucha mala suerte, güey. Nos pasó ese 6-0 y luego nos pasó que en otro que tocamos, creo que fue con el Veracruz, algo así, también le ganaron 3-0, 4-0. Sí. Entonces todo el mundo empezó a decir como de, güey, no mames, son los de la buena suerte por el Atlas, que toquen siempre, güey. Empezó a pasar como eso, pero sí, tuvimos esa suerte. La gente nos adoptó mucho, la barra adoptó mucho a la vaca. Había un trapo de No Tiene la Vaca en una de las esquinas del estadio, en los partidos, te insisto, cuando era permitido. Y empezó como mucho cariño y nos empezaron a llevar a muchos festivales. Y cuando nos contrataban, por ejemplo, el Extremo y cosas, nos decían, oigan, sí los vamos a contratar y todo eso, pero díganle a la gente de la barra que vaya, ustedes son importantes para que vayan esos. Y sí iban, o sea, sí iban 2,000, 3,000 güeyes a vernos nada más por como toda esa inercia Atlas Vaca que pasó. Ahí me tocó ir a muchos conciertos, ya después, años después, en donde, digo, esa es la parte negativa, ¿no? Donde, es que, como tú decías, se puso tanto de moda el ska, o fue tanto el auge, que iban barristas de la 51 del Atlas, pero también de parte de Chivas les encantaba también otras bandas. Me tocó a mi conciertos donde en el mismo concierto, exacto, iban las dos barras de los dos equipos y uno pensaría que pues aquí van a limar las perezas, ¿no? Se la van a pasar como bomba. Debería de ser, ¿no? Y no, eran catorrazos. Ya ves que hubo aquel mítico concierto del de Damas Gratis. Sí, terminó en una bronca brutal, hasta balazos hubo, creo, no sé, estuvo feo. Fíjate que era muy curioso porque, así como te digo que éramos pseudo miembros de la barra 51, en esos mismos años, los dirigentes de La Irreverente, ellos eran súper amigos de nosotros, o sea, el Pipo, el Sabritas, todos ellos eran cuates, pero cuates, o sea, cuates de Cheve y de echar cotorreo, Gumarito, todos ellos. Entonces era así como de, luego se veía que hablaba mucho, no, que odio, que güey, La Irreverente, sus líderes son mis amigos, güey. O sea, ayer comimos juntos, y me dices, ¿de qué me hablas? No hay, pues esto es fútbol y ya, pero sí, tristemente muchos empezó a viciarse, ¿no? A hacerse lo más sudamericano posible. Sí, y qué mal rollo, porque la neta, pues la música y el fútbol tendrán que ser como, bueno, son. Y mira, y hasta la fecha, pues, hasta hoy en día, hay gente que nos tira muchísima mala onda en redes, así de, yo soy de América, no sé qué, los odiamos a la vaca por ser del Atlas y bla, bla, bla. Pero también hay mucha gente que nos quiere, o sea, muchísima. Y te puedo decir que el 90% de
de los que le van a las Chivas, que les gusta la vaca, no tienen una bronca y nos escriben, los queremos un chingo, lástima que son Atlas, y ya así, ¿no? Y no pasa nada. Si habrá un 10%, 5% que cuando vengan acá, sí les va a ir. Pero ustedes tuvieron un tema muy curiosamente con la banda que menos esperábamos en León. En León, ¿no, güey? Sí. Cuéntale al público, porque sí, tú me la has contado muchas veces, en León, pero pues, ahí sí estuvo grave el asunto, ¿no? Sí, porque fue un evento al aire libre, la Concha Acústica de León, un festival. Ajá. Y nosotros éramos parte del cartel. No me acuerdo si éramos los estelares o no, pero ya estábamos por tocar. Ajá. Cerrado como un 6, 7 de la noche. Es un lugar al aire libre y tiene como muy cerrado, entonces no tenía como un camerino bien, entonces nos salimos, como quien dice, del evento, una reja, estábamos atrás y estaba nuestra camioneta estacionada. Mike se sentía muy mal, estábamos ahí esperando por tocar. Y en eso llegaron como 30 personas de León, 30 aficionados con playeras de León. Yo los vi llegar, así, hasta dije, mira, ahí van los de León, hoy ni juegan. Ajá. Y se fueron acercando y llegaron. Cuando llegaron con nosotros, así, ¿ustedes son los de No Tiene la Vaca? Sí. Vamos a tocar aquí. Qué chido, somos fans de ustedes, bien cañón. Y si nos regalan una foto, si nos acomodamos todos para la foto. ¿Quién la toma? No, si tú lo vas a tomar. Cuando estábamos en la foto, empezaron así un güey acá de, esto es por irle al Atlas, cabrones, y pum, 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 o sea, a los 30 se nos fueron encima, a los 6, 7, 8 que éramos. Pues como pudimos nos defendimos, se armó cañón, no nos mataron porque creo que nos supimos defender. Y afortunadamente también alguien se dio cuenta en el concierto y alcanzaron como a salir gente a defendernos. También. Órale. Y se hizo ahí, pero empezaron ya de los golpes, pasaron a las piedras y a las cosas y todo terminó muy mal. Mike recibió una pedrada en la cara. Ay, a mí, yo alcancé a sujetar uno de ellos y lo tenía en el piso porque nos robaron instrumentos. Entonces mi idea era como de, yo le decía, no te voy a soltar hasta que nos regreses una trompeta, hasta que me regreses la trompeta. En un segundo ya nada más escuché que me gritaron, güey, echa cuidado. Cuando volteé ya nada más vi la bota aquí. O sea, un güey me despejó, literal, así como de despeje de portero. Me despejó y perdí la conciencia. Desperté ya pues bañado en sangre dentro del concierto. Ahí empezó alguien a decir como que, ay, es que no se ha acabado el rollo, lo que vienen más, algo así como que porque les habíamos pegado nosotros, ¿no? Entonces, sangrados y todos los organizadores no sabían ni qué hacer, no había seguridad. Nos subimos a la camioneta, queríamos llevar a Mike a un hospital, lo llevamos, pero ahí mismo alguien nos dijo, no, es que ahí vienen, así como, entonces agarramos la camioneta y nos fuimos, recibimos atención médica hasta que llegamos a la caseta, ya ves que ahí hay unas ambulancias, ahí nos atendieron. Y ya nos dijeron, no, pues aquí no hay nada que hacer, es como nada más limpiar las heridas, tienen que ir a un hospital. Mike tenía que ir al hospital y pues nada, dijimos, de regresar a León a darle para Guadalajara, pues son 2 horas, échale. Y nos fuimos a Guadalajara y nunca más volvimos a León. ¿Y no había seguridad en el evento, güey? Pues ¿O qué pics? Brilló por su ausencia en ese momento, todo fue muy mal, muy raro, muy rápido. Muchos amigos del León, mucha gente que es fanática ya nos buscaban y nos decían, oye, vamos a dar con ellos, díganme quiénes son. O sea, yo me puse hasta en una onda de búsqueda inteligente del FBI y encontré a todos. Te lo juro que encontré a 8 de los 30 agresores, los supe identificar en redes, sí, me metí a las páginas del León y todo, los tenía súper identificados. Si nosotros hubiéramos querido proceder, les armamos o legal o ilegal un broncón, ¿no? Porque teníamos apoyo, nos escribieron barras de Pumas, de América, de Chivas, de Atlas. O sea, se enteró todo el gremio. Sí, se hizo todo y todas las barras nos decían, vamos a darles un escarmiento, ¿no? Y así que decíamos, no, nosotros tuvimos que parar eso y decidimos guardar silencio, no se dijo nada, nos callamos la boca, nos la tragamos, precisamente para no hacer más violencia de la violencia que no era necesaria. La verdad es que a mí sí me pegó mucho en el orgullo, sobre todo porque, y esto lo digo tristemente, cuando estábamos ahí y ahora nos acordamos, nosotros en ese momento teníamos ya 30 y tantos años, ¿no? Padres de familia, ya teníamos hijos. Mike decía, no mames, o sea, imagínate que me hubiera atinado un poquito más arriba a la piedra, me mata. O a mí también me pudieron haber matado, claro. Y ahorita mis hijos no tendrían un padre por una estupidez. Y te lo digo, pues, Toñito, eran niños los que nos pegaron. O sea, eran niños,
yo no creo que tuvieran, han de haber tenido un par de lidercillos grandes, ¿no? Pero los que nos pegaron yo creo que Claro, tenían, los motivadores. eran chavitos de 16, 17 años, 20 años. Entonces, fue algo muy triste, cabrón, la neta. Digo, cuando los ubicamos, hicimos la búsqueda de inteligencia, pues había chavitos que nos habían pegado. El que inició la bronca lo tenía muy identificado. Un día antes había estado sin redes en el bautizo de su hermanito. Acababa de nacer su hermanito y estuvo en un bautizo. Su mamá subió una foto con él, así de mis 2 hijos queridos, ¿no? Así. Yo tenía unas ganas de escribirle a su mamá, decirle, porque tenía la identificada a la mamá, y decirle, su hijo ayer hizo esto, su joyita, ayer hizo esto, casi mata a un güey. Entonces, pero bueno, ya quedó. Esperemos que el rock and roll se libere de todo eso. Nosotros ya por eso decidimos a partir de ahí. A partir de ahí, ¿verdad? Como que no está. Y ahorita ya retomamos porque ya pasaron muchos años y Atlas nos ha buscado mucho para muchos eventos. Hemos tocado en el estadio, tocamos al medio tiempo, enfriamos las cosas, lo hacemos con cautela. Pero durante muchos años sí cerramos la puerta, no tocábamos futbolera, no tocábamos Soy Médico al Fútbol, cero, todo así. Cortina al fútbol tajante, ¿no? Por nuestra seguridad, cabrón. Ay, cabrón, no sabía, así completa la historia, no me la sabía así. Sí, así fue, o sea, oye, no fue con poca cosa. Y en esas épocas, pues obviamente ya sabemos que Atlas y León después jugaron una final, pero en esas épocas había rivalidad entre Atlas y León tan machín. No, bueno, yo he sabido que hay una rivalidad del Bajío, obviamente. Sí, creo que con el Querétaro, ¿no? Porque no, pero León contra Chivas, he sabido de también varias cosas. Sí. Pero de un Atlas León, güey, o sea, para llegar a esas situaciones que a ustedes les pasó. Sí, yo creo que son pretextos que se buscaba la gente, ¿no? Para hacer desmadre, la neta. O sea, no le veo otra forma. Porque Atlas, pues nada más con Chivas, según yo, había tenido como esa rivalidad fuerte. Aparte de eso, también a veces fuimos a tocar Querétaro, de repente íbamos así a mí a la vaca, que nos pasara con la vaca fuerte, o sea, bueno, de amenaza pues algunos Chivas, y algunas veces en Aguascalientes, totalmente raro para nosotros. Llegábamos a ir a varios shows y llegaba gente en Necaxa y nos decía, oye, los vamos a matar, les vamos a... Es como de, ¿y por qué, güey? Si a mí el Necaxa se me hace bien chido, Ivo Basay era bien bueno. Acá. Arriba Aguascalientes. Sí. Tocamos en una fiesta privada de la Rebel, con los Caligaris en México alguna vez. Conocieron a Hugo Sánchez, güey. Conocimos a Hugo Sánchez. La gente de América en México nos trata re bien. Las Chivas nos tratan muy bien. Nunca hemos tenido un problema con las Chivas, nada. O sea, te digo que hasta la fecha nadie entiende por qué fue con León. O sea, ¿qué le hicimos a León? Yo creo que eran sus ganas de ser barras, ¿no? Yo lo cierro en eso. Como que pienso que estos chavitos de León decían, somos barras, hay que demostrarle al mundo que somos barras y que podemos hacer cosas bien locas, ¿no? Entonces viene esta banda de Guadalajara, hay que chingárnoslos, así como que, no sé. Pero aparte cobardes, ¿no? Porque sí, aparte cobardes. 30 contra 7, güey. No, güey, y que yo te diga así, si yo llego y te digo, oye, ¿sabes qué? Yo le voy a León, y pues menos te preparas, ¿no? Claro. Pero que te diga, oye, me tomo una foto contigo, Toñito, así ya cuando estás... Sí, a traición, no, pues, cobardemente. O sea, así no nos pegaron. Híjole, hermano, hoy que, pues ya todo lo que nos has contado, ¿no? Las anécdotas, las pisteadas, de todo, las locuras de la vaca, tú con tus cuates. Hoy que ya eres padre de familia, güey, yo, que te conozco y te veo, pues qué chulada, güey, ¿no? O sea, tus dos nenes, tu esposa, hoy, pues qué experiencia tienes de vida, o sea, hoy cómo ves la vida ya como Huicho papá, güey, ya empezamos Huicho cantante, Huicho infante, Huicho food, ahora Huicho food y ahora Huicho padre, güey, o sea, padre de la familia. Verdad es que pues, tú estarás de acuerdo conmigo, mi Toñito, ser papá es lo más chido del mundo, ¿no? Te cambia la vida. Para mí es emocionante y tengo la virtud, la felicidad, la oportunidad de poder estar con ellos. Eso es algo invaluable. O sea, yo sí veo muchos amigos o gente que tienen sus hijos y pues tienen sus trabajos, horario. Afortunadamente la vida me llevó a no tener un horario laboral. Entonces, pues
pues tengo mis negocios donde me muevo, estoy en la radio por las tardes, cuando ya está mi esposa. Me faltó decir eso, de locutor también, güey. Mi esposa trabaja, entonces ella se va muy temprano, yo me encargo de, pues, el desayuno inicial, de llevarlos a la escuela, hacer de comer, recogerlos, hacer las tareas con ellos, los llevo al fútbol, los recoge mi esposa y ella sigue la siguiente parte del día. Eso es súper hermoso conmigo. Sí, entonces para mí ser padre es lo más chido, güey. Y está bien cura porque mis hijos saben que toco, saben que soy famoso en alguno, para mucha gente lo han visto porque han visto con gente que me pide fotos o algo así. Y a mí no me gusta decir la palabra famoso, pues, pero, claro. Pero si vas en la calle y te piden una foto, pues medio lo eres, ¿no? Claro. Entonces, esta cura para ellos, como de repente descubren eso. Han ido a pocos shows, no han ido así como a los más grandísimos. Ajá. Pero es algo bien padre disfrutar la vida adulta. Y a mí algo que me pasa, algo que sí te quisiera como decir, es que a mis 46 años, yo creo que por lo menos ya dejé un gramo en la vida, ¿no? Un granito de arena en mi existencia. Ya dejé una huella, o sea, cada quien tendrá sus formas, sus vidas, ¿no? Pero yo creo que las canciones, los conciertos, la radio, las amistades, las borracheras, todo eso, como que ya dejé algo que la gente, y eso que se siente chido, que a mis 46 años creo que la gente sí puede decir, pues este güey fue alguien, ¿no? O sea, sí hizo algo. Ya hay un recuerdo, ya hay un recuerdo, o sea, digamos que dejé su legado, hay un legado, claro. Pequeñito, grande, depende como lo quieras medir. Ya cada uno sabrá cómo le da, ¿no? Pero ya es algo, y eso es algo que a mí se me hace bien chido. De repente, y no quiero ofender la vida de nadie, ¿no? Pero de repente hay gente que digo, güey, ese güey es contador y le fue bien perro en la vida, pero pues solamente él lo sabe, ¿no? O sea, sí. He estado en fiestas, reuniones con gente de súper dinero que me dicen, güey, con un BMW en la puerta y una mansión con alberca y todo, y que te dicen, no mames, brother, tú no sabes lo que yo daría por tener tu vida, o sea, por haber hecho, porque yo siempre quise ser músico y no pude, güey, ¿no? Y yo así como de, güey, no sabes lo que yo daría por tu BMW en la puerta, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero la banda sí es como de, o sea, muchos me han dicho, mucha banda con lana y todo eso, me dicen, güey, para mí lo que tú tienes es priceless, como dicen por ahí, o sea, sí sé que tengo esta casa y mira mi carro y mi negocio y ya no me cabe el dinero en el banco, pero güey, nunca, o sea, me hubiera encantado tocar en una banda y que la gente fuera a verme. Claro, una fotito o algo. Sí, son cosas que chido. Entonces, esa es mi vida adulta ahora, disfruto cada segundo. Los vacos, ya de los originales solo estamos Costeño, Mike y yo. Todos los demás ya partieron por familias, por cuestiones de adultez. Y tenemos como sangre nueva de algunas, en los metales, están ahí algunos. Mucha banda no me cree, pero yo pisteaba con esos cabrones. Sí, señor. Yo pisteaba en los ensayos. Llegaba decíamos de broma, oye, Toñitos, ¿qué hay que hacer para ir? Ah, pues un cartón. Y sí, no se la tomaba. O sea, lo decíamos al ahí se va y sí llegaba con su cartón. Me iba de TW, aunque solo crea, por la mañana productor, locutor, y ya los viernes por la tarde-noche llegaba con mi cartón ahí al ensayo de la vaca. Y eran conciertos para mí, güey. Yo me los quemaba de agrapa. Sí. Los toquines de la vaca. ¿Qué historias? ¿Cuánta gente pasó por esos ensayos? Sí, cabrón, qué chido. Oye, amigo, a ver, una parte fundamental y es lo que más te admiro, ¿no? Digo, tu familia, pero porque me da un chingo de gusto cuando veo que escribes en el Face de tu mujer, güey. Sí. Siempre que veo con mucho amor, güey, que sus palabras, no hay una palabra que no le dediques con amor hacia ella, con un respeto, con una admiración, por formar la familia que hicieron, pero hay una carta, no sé, qué escribiste hace, no sé si 5 o 6 años o más, cuando estaban esperando, no sé si es tu primer hijo o segundo hijo, no lo recuerdo bien, ahorita tú me dices. Entonces platicas sobre un aborto, ¿no? Sí. Y una historia desgarradora. Sí, muy fuerte. Digo, no te quiero... Vamos a llorar aquí. Pero a mí, yo sí chillé, güey. Yo sí chillé.
leyéndola, cabrón. Claro. Ahora, que si tú quisieras, Sí. no te quiero recordar cosas tristes, ¿no? Pues, Pero es algo que... Sí, fue un capítulo muy triste, el más triste de mi vida, creo yo. Fíjate que nosotros nunca habíamos querido ser, no habíamos, cuando nos casamos, Adriana y yo, no teníamos como muy claro el ser papás. Se había platicado antes si queríamos ser papás o no, y nos inclinábamos más hacia el no. Uh-huh. ¿Sabes? Como está muy de moda hoy en día. Pero tampoco era que estábamos como tan cerrados, y de repente pasó en la vida, ya estábamos casados, ya vivíamos aquí en esta casa, en la que pues embarazó a Adriana, ¿no? Entonces como y nos cayó como de golpe, no lo vimos venir y estábamos súper contentos. Las familias también, ¿no? Todos súper contentos, o sea, fue luego, amigos, todo el mundo sabía, ¿no? Claro. Y pues es un proceso en el que inicias y las consultas, y ahí están los análisis, ya está. Pero llegó un día en el que, ya para hoy deberíamos de escuchar el latido del corazón. Todos los que tienen niños han pasado por eso, ¿no? Creo. Claro. Y llegamos a esa famosa cita de hoy se va a escuchar ya el latido. Y entonces desde que estábamos en la consulta, así como, espérame. Y no sabes qué, métete para allá porque te va a hacer mejor un eco vaginal y no sé qué. Y desde que se metió a Adriana a cambiarse, el doctor a mí me hizo una cara y me dijo, no. Entonces yo así como, wow. Pues bueno, para no hacerlo largo, acabando esa consulta, sí nos dijeron, no hay latido, no hay vida. Uh-huh. Y de verdad fue un baldazo de agua fría enorme. O sea, me acuerdo que cuando salimos de esa consulta, llegamos al auto y pues nos abrazamos a llorar como por 5 minutos seguidos, ¿sabes? Como no sé cuánto tiempo, así. Aunado a eso, pues después se viene un aborto, toda una cuestión ahí médica rara que sucedió aparte. Y había coincidido que Wix también se había embarazado. Wix, de mis mejores amigos, Trino de Virrey también estaba, iba a ser papá. O sea, yo estaba como en el equipo de todos los que todos nos habíamos embarazado al mismo tiempo, íbamos a ser papás al mismo tiempo. Y entonces de repente yo no. O sea, nosotros no. Y fue la etapa durísima, o sea, una pérdida de esas es espantosa. Creo que es lo peor que de las peores cosas que pueden suceder. Bueno, seguramente hay muchas peores, ¿no? Pero eso es de lo peor que me ha pasado en la vida. Fue un capítulo muy triste que solamente pudimos sanar porque Adriana sí me dijo, no estaba en el plan ser papás, pero sí me dijo, ahora sí quiero ser mamá, ¿no? Y entonces ahí empezó una búsqueda, iniciamos una búsqueda por ser padres, que se convirtió en algo difícil. Y al final se logró y creo que eso curó. Si no, yo quiero creer que si no lo hubiéramos logrado, no sé si hubiéramos podido curar ese pasaje. Y sé, por eso lo digo con mucha resiliencia, sé de mucha gente que pasó por eso y que nunca pudieron ser padres y de verdad no saben cómo los aprecio en silencio, ¿no? Pero porque yo lo viví y es de las cosas más duras que puede haber. O sea, insisto, debe haber cosas peores. Pero pasar esos tragos es algo complicado, porque todo el tiempo piensas, ¿por qué a mí, no? O sea, como, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué los demás sí, yo no? Te empiezas, a mí me pasaba que veía comerciales de pañales de niños en la escuela, en la tele, y era como de, ya no quiero saber nada. Te digo, mis amigos empezaron a tener a sus hijos y por mí por dentro era como de, mierda, ¿sabes? Como todos, no sé. Y ahora estamos bien, tenemos ahí un cuadrito en la casa, unas alitas de ángel que le hicimos. Y los niños saben, mis hijos saben que tienen un hermano en el cielo, ¿no? Así como, entonces, sí fue un trago amargo, pero ahí estamos. Discúlpame si te lo recordé, bien. ¿No? Pero me todo interesaba pues conocer la parte humana de Huicho, güey. Sí, claro. ¿No? Es lo que tal vez mucha raza no ve. Uh-huh. No, la banda que va a verte tocar tal vez no tiene ni idea, ¿no? Y mucha gente como no sabe sus tristezas. Como muy bien dices, yo lo expresé algunas veces en el Facebook. De repente, como esos escritos que hago en el Facebook, que mucha gente me dice, ay, escribe más, es que están bien chidos. Y, pues es que no es, o sea, es una onda de catarsis para mí, es como sacar
cosas y expresar mi cariño hacia ellos, hacia la vida, ¿no? Hacia mí mismo. Oye, ¿y tienes rolas tuyas? Sí. ¿En la banda o aparte tienes otro proyecto, Hugo, no? Sí, bueno, estuvo Hugo, estuvo La Vaca, está lo de Huicho Vaca de solista. Ajá. En La Vaca sí, o sea, casi todas las, del 100% casi todas las letras son mías. Yo un 90%. ¿Desde tiempos extras? Sí, desde todo, desde el principio. Y rolas mías, música y letra, sí hay, o sea, tengo muchísimas. No voy a decir todas, pero también como un 40% de las canciones de La Vaca, o sea, fueron mías. Me gusta componer, soy muy mal músico. No lo creas. ¿Por qué, güey? Sí, pues soy muy malo, es que soy muy malo. O sea, soy un terrible guitarrista, soy un terrible arreglista, pero sé componer y sé escribir, o sea, pero lo básico, ¿va? Simplemente sí. Por ejemplo, cuando hemos grabado algo así, yo jamás grabo, o sea, yo sí les digo, que grabe un güey que toque bien, o sea, yo no tengo la técnica. En vivo aprendí a fuerzas, cuando se fue Wix, estuvo un tiempo con nosotros varios guitarristas, no se quedaban y Carlos fue el que me dijo, ay, toca tú, y yo toco mal, toca tú, no importa. Entonces me forjé y aprendí a hacerlo en vivo. Pero también ya después dijeron, ya no toques, güey, porque cuando tocas y cantas te amarras al micrófono y a una posición. Cuando ya nada más cantas, pues puedes estar jugando con el público. Y te convertiste en un showman, güey. Exacto, le tiramos más al showman. Sí. Y entonces ya otras personas agarraron las guitarras. ¿Sabías que el de tiempos extras, el primer disco que yo compré de ustedes fue ese, obviamente? Pues, ¿sabes cómo lo compré, güey? ¿Sí te conté o no? No. Bueno, entré a un mix-up. Ok. Ya te acuerdas que en esas épocas había para escuchar, güey. Pedí que me dieran chance de abrirlo y escucharlo. Se podía. Exacto. Y lo escuché, güey, y me atrapó, güey, bien cañón, güey. Qué chingón. O sea ya los conocía de nombre, güey. Y una que otra rola, pero un disco como tal no los había escuchado. Ok. Entonces lo puse y me lo llevé, güey. Okay. Me costó como 75 varos, casi. Eso tocaba. Sí, en Mix Up, ¿no? Y así fue como compré el primer disco en Mix Up de La Vaca, de tiempos extras. Era muy barato porque estábamos con el sello Discos Denver y Denver tenía esa política de meter buenísimo disco. Discos baratos. Sí. Todos también chidos, no, sí, pero es el mejor, es el mejor y es el más representativo y es el que más quiere la gente y es el más true, creo. O sea, ese disco me encanta porque es el... Guadalajara está muy mal. Esa rola a mí fue... yo compré el disco por esa rola, güey. Y sabes que esa rola no iba a estar en el disco, ¿no? Es lo más interesante, ¿no? No la íbamos a grabar. Y ahí va la historia, ya la he contado algunas veces, la cuento acá. Ese era un riff de Beto, pero Beto solo tenía Beto solo había llegado con, es que tengo este riff, Beto lavaplatos, la rola. Entonces decía, que está chido. Y ya estábamos ensayando para ya entrar al estudio. Y nos decía, es que déjenme toco este riff, se los enseño. Total que acabamos el ensayo, se sentó él con Mike y con Beto, con Carlos, y sacaron eso. Hicieron el riff del y lo hicieron acá. Tal que como quien dice sacar una maquetilla ahí rápida. Y en el estudio Beto se empecinó, grábenla. Pues bueno, grabamos, pero no tenía letra, no tenía nada. Entonces cuando ya empezamos a grabar las voces, Roy Cañedo, que fue el productor, nos decía, oiga, esta rola, ¿qué onda? Aquí está, es la de Beto. Y siempre era como, es que es la de Beto, es la de Beto. Beto acababa de llegar de Europa, vivió como un año en Europa. Y entonces nos contaba mucho de que no, es que allá, y es que acá, y es que no sé qué. Y él había trabajado lavando platos y de mesero allá y todo eso. Entonces nosotros, cuando dijo, ¿por qué le van a poner de letra la de Beto? Dice, ¿de qué hacemos la de Beto? Así. Y ahí nos pusimos Roy, Julio y yo a escribir en el estudio. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hablar de Beto, ¿no? De Beto cuando se fue a vivir a Europa. Y ya, la hicimos y entró como había un tecladito, me acuerdo, Casio, que tenía un botón que le picabas y decía DJ. Y otro botón que decía come on. Sí, eso es. Entonces cuando ya payaseando en la postproducción, DJ, come on, DJ. Por eso suena en esa rola eso. Pero eso no estaba planeada. Y llegó y se convirtió en el estándar. Sí.
querer queriendo. Otra de ese disco que a mí me gusta mucho, digo, yo soy muy fan de todos sus discos, pero la de cada mirada, cada momento. Esa canción es de Wix. Muy buena. Wix la escribió cuando vivía en España para su chica. Espero que su chica no vea esto. Espero. Sí lo sabe. Oye, amigo, ya casi va a dar el cerrón porque sé que tienes otros pendientes. ¿Qué es el rock para Huicho, güey? O sea, ¿qué es el rock para ti más allá de un tema musical, güey? O sea, ¿qué es el rock? Pues el rock es mi vida. El rock es toda... Es lo que me tiene donde estoy, ¿no? O sea, es lo que me regaló los mejores momentos. Como te dije, desde niño mis padres siempre me inculcaron rock and roll, viví del rock and roll, me da de comer el rock and roll en muchos aspectos. Sigo teniendo mi programa de radio donde transmitimos rock, entonces, pues, güey, ¿qué te puedo decir? Es lo que me mantiene todavía. Chingón, me dio las mejores felicidades. Pues muchas gracias por la charla ahí que tuvimos ahorita. Seguramente hay que hacer la parte 2. Seguramente nos faltaron más cosas, ¿no? Porque pues, obviamente tu carrera como músico, como artista, como ser humano, pues todavía nos da para más temas. Pero sí, les prometemos una, pero donde hablemos de Sky, de rock, trate. Donde hablemos de las bandas que nos gustan, güey, de las bandas que te gustan. Me faltó preguntarte de tus gustos musicales en cuanto a una banda como tal, güey. Yo digo de todo. Digo de todo. Que, curiosamente ahora ya no soy tan rocker, O sea, me ha ablandado en muchos aspectos. Pues es todo el rock, pero creo que la música es muy interesante. Hay de todo para cortarle. Exacto, sí, porque ya saben, yo como les dije hace rato, soy un güey que cada que hablamos con Huicho, tengo que hasta lo harto, cabrón, porque le pregunto todas mis dudas existenciales de que... Ya sé. ¿Y por qué Jorge Salcedo y la chingada? De puras cosas de secta la mayoría, pero... Chapo. De Amigazo el Chapo. Pinche bandota, a mí también me gusta mucho. Hay que echarnos un cotorreo un día del rock and roll, ¿no? Porque sí. Hay mucho que hablar. Y que obviamente yo voy a aprender muchísimo de ti, güey. Sí, igual yo de ti. Porque tú conoces bandas que tal vez yo ni en la vida he escuchado, ¿no? ¿Te acuerdas que, bueno, Huicho, en el 2012 tuve un proyecto que se llamó El Escabeche? Sí, señor. ¿Te acuerdas que lo hacía en mi cuarto, güey? Sí, qué chido. Es que era de ska, güey, era de ska de todos los géneros. Bueno, perdón, ska de todo el mundo. Metemos de Alemania, de Perú, de Chile, de todo. Y Huicho llegó ahí, pisteábamos ahí durante estaba el cotorreo, pero bueno. Mi hermano, muchas gracias, amigo, te quiero mucho, te quiero mucho, cabrón. Me da mucho gusto ver cómo has crecido, güey. Y es lo mismo, yo también te veo brillar ahí en los estadios de fútbol con tus personajes, con todo, y la verdad es que te lo digo, no te lo escribo muy seguido, pero siento mucho orgullo también de verte ahí. O sea, sé que eres un fregonazo. Hicimos radio juntos, es cierto, güey. Estuvimos en los utileros. Como un año, güey. Como un año en el 10-10 de AM. Ajá, qué triste que terminó esta estación. Sí, pero cabrón. Bueno, ni modo, pero entonces yo siempre... Un abrazo al McFly. Sí, el McFly grande. Él es el creador de la estrella, de la vaca. Él hizo ese diseño. También ahí lo voy a contactar para es una joya ese güey. Pues bueno, sí, yo la verdad es que te admiro mucho. Siempre lo he hecho, y lo sabes. No, mi hermano, igualmente. Muchas gracias, amigo, otra vez. Bueno, te quiero, síganlo. Ahí estuvo. Ánimo.